Primero vamos a ver cómo definen normalmente el sistema inmunológico. Bueno, la definición clásica es decir que el sistema inmunitario se encuentra compuesto por células que se encuentran en distintos fluidos, tejidos y órganos, principalmente la piel, médula ósea, sangre, timo, sistema linfático, vaso, mucosas. Y yo diría muy especialmente en la mucosa intestinal. De esta vamos a hablar hoy y vamos a complementar esta visión que está un poquito limitada, porque cuando dicen que el sistema inmunitario es algo que se encuentra prácticamente en todo el cuerpo, pero no mencionan la mucosa intestinal y entonces nos saltamos una parte muy importante de lo que vamos a estudiar hoy. Desde luego el sistema inmunológico está presente en las amígdalas, en los adenoides, nódulos linfáticos, vasos linfáticos, timo, nódulos linfáticos, vaso, placas de Peyer, apéndice, es muy importante para el sistema inmunológico. Quienes se operaron el apéndice deben saber que hoy los investigadores y los médicos ya saben que el apéndice tiene un rol muy importante en el sistema inmunológico. Es una especie de reservorio en donde se guardan ciertos microorganismos que luego pueden ser detectados por el sistema inmunológico y pueden defender al cuerpo correctamente. La visión de los médicos del pasado que pensaban que el apéndice era precisamente lo que le dio su nombre, un apéndice o algo que no sirve para nada supuestamente, bueno, eso ya es un pasado. Hoy se sabe que el apéndice es muy importante y si pueden no operarse el apéndice y pueden resolver la infección de apéndice de otra manera mucho mejor. Bueno, también están los nódulos linfáticos, vasos linfáticos, médula ósea. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la mucosa intestinal. Bueno, la mucosa intestinal es el mayor y el más dinámico medio inmunológico del cuerpo. Algunos investigadores dicen que en el intestino se encuentra, digamos, no solamente el centro del sistema inmunológico, sino también hablan sobre un segundo cerebro. Nuestro cerebro, uno lo tenemos aquí en la cabeza y otro es el cerebro colocado en el intestino. ¿Por qué? Porque nuestros intestinos contienen una gran cantidad de células nerviosas, gran cantidad de neuronas. Uno pensaría que las neuronas se concentran solamente en la cabeza, pero no, hay una gran cantidad de neuronas en el sistema de los intestinos y esto dice sobre la importancia de esta parte de nuestro cuerpo. El intestino es el hogar de aproximadamente 100 trillones de bacterias, tanto comensales, quiere decir las bacterias amigas o benéficas, como las patógenas. Todos conviven junto en una especie de zoológico que todos tenemos en nuestro cuerpo. Ahora vemos una imagen de la mucosa intestinal, como se ve por dentro. Ven que es, claro, esta es una aproximación, no es una fotografía, es una digitalización, digamos, de cómo se ve por dentro. Y vemos que es una especie de alfombra que tiene muchos pelitos absorbentes. Y estos pelitos absorbentes, como vemos en la imagen aquí a la izquierda, permiten el contacto con el sistema de defensa del organismo con lo que sucede dentro del intestino. Quiere decir, la barrera de la pared intestinal no es una pared totalmente, digamos, desconectada de lo que pasa dentro del intestino, sino que la pared permite una comunicación, una cierta comunicación a través del sistema linfático de los intestinos entre lo que pasa dentro del intestino y lo que pasa en el sistema sanguíneo o en el sistema de defensas en todo el cuerpo. Quiere decir, cuando comemos algo, esto tiene una relación directa con el resto de nuestros órganos y el resto del cuerpo.
Así se ve la pared intestinal, ven que entre los pelitos hay pequeños espacios que pueden ser más abiertos o menos abiertos dependiendo de la salud de la persona, y estas se conectan con el sistema linfático y con las diferentes partes del sistema inmunológico, quienes activamente pasan a través de la pared intestinal y checan qué es lo que está dentro del intestino para detectar algún organismo patógeno y elaborar una respuesta inmunológica. ¿Por qué estamos hablando tanto sobre el intestino y en relación al sistema inmunológico? Bueno, se ha investigado que cuando nacen los niños, por ejemplo, cuando nacen por cesárea, no son niños iguales a los que nacen con el parto vaginal, por el parto natural, porque los niños que nacen con el parto natural entran en contacto con la biota intestinal y son, digamos, inoculados con una gran cantidad de microorganismos, y eso no es nada malo, es al contrario bastante bueno, que es lo que ayuda a construir correctamente su sistema inmunológico. Se ha investigado que los niños nacidos por cesárea engordan más que los nacidos naturalmente. Y los partos por cesárea reducen la diversidad de la microbiota intestinal durante el primer año de vida. ¿Por qué es tan importante? Bueno, resulta que eso ya se sabe, que por ejemplo las mujeres nacidas por cesárea engordan más que los hombres nacidos por cesárea. Pero lo más interesante e importante es que se ha investigado también que los niños que carecen de ciertos grupos bacterianos esenciales durante sus primeros 100 días de vida son más proclives a padecer asma a la edad de los 3 años. Y no solamente asma, sino muchos otros desórdenes del sistema inmunológico. Y de ahí nació una idea interesante, que el sistema inmunológico quizás no son solamente las partes del sistema inmunológico como se enseña en las facultades y en las escuelas de medicina, sino también es un sistema semiabierto, quiere decir que está contando con la ayuda y participación de muchos microorganismos que viven precisamente en el intestino y en las diferentes partes del tracto digestivo. Por ejemplo, en la boca se estima que tenemos algo así con más de 3 o 4 mil diferentes bacterias. De hecho, algunas de ellas pueden ser incluso bacterias únicas como si fuera una huella digital. Luego, cuando pasamos más adelante en el tracto digestivo, la composición bacteriana y la composición de los microbios puede variar dependiendo de las condiciones, dependiendo de la acidez o dependiendo del acceso al aire y acceso a diferentes gases. En diferentes partes del tracto digestivo se desarrollan bacterias benéficas, muchas de ellas, la mayoría son benéficas. Algunas de ellas necesitan aire, las aeróbicas se concentran en la parte superior del tracto y en la parte inferior del tracto se concentran las bacterias y los microorganismos anaeróbicos, quiere decir los que no necesitan aire para sobrevivir. Todos ellos son muy importantes para buena salud. Y entonces aquí vemos un esquema de cómo se organiza esta conexión entre la biota intestinal y entre nuestro sistema inmunológico. La biota intestinal ayuda a producir sustancias antimicrobianas, quiere decir que los mismos microbios que están benéficos, están presentes en nuestro intestino, producen sustancias que eliminan o limitan en su acción a las bacterias o los microbios patógenos. Y también producen ácido láctico y también producen H2O2, que es un microbiocida. También compiten por nutrientes y receptores
con los patógenos y no les permiten desarrollarse, digamos, en el sentido patógeno, que pueden atacar el organismo o pueden hacernos algún daño o desarrollar alguna enfermedad. Hablando sobre el ácido láctico, entonces muchos pensarán, bueno, el ácido láctico debe ser presente en leche, porque es láctico, leche, debe ser presente solamente ahí. Pues un grave error, porque el ácido láctico se presenta en muchas plantas. De hecho, los veganos y vegetarianos también pueden ingerir bastante ácido láctico. Podemos encontrarlo en la stevia rebaudiana, que se utiliza normalmente como un endulzante natural, digamos una alternativa al consumo de azúcar, pero también en los frutos de Sambucus nigra, que es el saúco, y también en los frutos de tamarindo, Tamarindus indica, que es un fruto muy conocido y muy consumido en toda la América Central y Sur. En México se hacen dulces de él, se combinan con chile y hacen diferentes preparados, pero también el ácido láctico está presente en Kalanchoe pinnata, el tan llamado, tan recordado el Kalanchoe, que se utiliza en las terapias naturales contra diferentes enfermedades, principalmente crónico-degenerativas como cáncer y algunas otras. Pero también se encuentra en los tomates, en Lycopersicum esculentum, y también en los frutos del vino, Vitis vinifera. Aquí hablamos sobre el vino como fruto, ¿verdad? No hablamos sobre el consumo de vino como alcohol. Ahora, una cosa interesante, esta gráfica me llamó mucho la atención. Aquí viene representada, digamos, un recorrido en la vida, porque los microbios intestinales cambian con la edad y ahora ya se sabe que también pueden contribuir a una mayor inflamación en el cuerpo o incluso a una muerte prematura. Quiere decir que no vamos a vivir tanto tiempo como deberíamos vivir. Y entonces, interesante, cuando nacimos, si nacimos por el parto natural, las bifidobacterias en nuestro intestino representan 95% de los intestinos. Conforme va pasando el tiempo de nuestra vida, cuando llegamos a los 70, 80, 90 años, entonces va disminuyendo la biodiversidad de los microbios presentes en nuestro intestino. Quiere decir, al final de la vida nos quedamos con muy poquitos grupos de microbios. Y eso contribuye a mayor inflamación en el cuerpo, un deterioro en nuestro cuerpo, una baja vitalidad y principalmente prepara, digamos, el cuerpo para la muerte. Conforme va aumentando la edad, entonces algo sucede en el cuerpo, que esta biodiversidad microbiana disminuye. Y cuando se descubrió esta tendencia, o sea, cuando se descubrió que la salud de nuestro intestino está íntimamente ligada a larga y feliz y sana vida. Y entonces los investigadores inmediatamente empezaron a buscar cuáles son las sustancias que pudieran detener, digamos, este deterioro de la biodiversidad de los microorganismos en el intestino. Y se empezó a hablar sobre dos grandes grupos de sustancias, los prebióticos y los probióticos. Mucha gente piensa que prebiótico y probiótico, como suena similar, que es lo mismo, pero en realidad son dos cosas bastante diferentes. Los prebióticos son sustancias orgánicas, son normalmente presentes ahora vamos a hablar sobre ellos, dónde los podemos encontrar y en qué parte las podemos recuperar y proveer para nuestro organismo. Y son sustancias orgánicas que crean un ambiente propicio para que la microbiota en nuestro intestino sea bastante biodiversa y bastante vigorosa. Que haya bastante microorganismos benéficos que pueden, digamos, mantener a la raya a los microorganismos patógenos. Y los probióticos, a diferencia de los prebióticos, son generalmente alimentos
que contienen una carga bacteriana de bacterias benéficas, por ejemplo, lactobacilos. Y esta carga bacteriana, al comer nosotros la fruta y verdura o los fermentados tanto de fruta como de verdura, entonces enriquecen nuestra biota intestinal y ayudan al organismo a detener este proceso que vemos en la gráfica de continual disminución de la variedad de los diferentes microbios benéficos que tenemos en nuestro intestino. ¿Quiénes deberían tener cuidado en consumir probióticos y prebióticos? Bueno, primero que nada, personas con inmunidad comprometida, porque aunque tienen una comunidad microbiana intestinal menos diversificada que las personas sanas, consumir muchos prebióticos podría conducir a una conexión indebida entre el interior del intestino y entre la cavidad abdominal. Quiere decir, se haría como una especie de esclusa por donde pasarían los microbios desde dentro del intestino por la pared, o una especie de permeabilidad. Y esto puede conducir desde luego a una infección terrible. Pero también esta falta de diversidad se le llama disbiosis, que tampoco es buena, ¿verdad? Cuando tenemos pocos de los microbios en cuanto a tipos de microbios benéficos en nuestro intestino, entonces eso puede conducir precisamente a una de las condiciones difíciles de disbiosis, es fallos o disminución de respuesta inmunológica de nuestro organismo. La diversidad puede modificarse. Bueno, esa es la buena noticia. Y se puede modificar a través de intervenciones que impliquen la modificación de la dieta. Y esta es una cosa interesante. Viene la pregunta obligada: ¿qué tipo de dieta es la mejor? ¿Qué tipo de comida debo comer para aumentar mi microbiota? Las investigaciones del Instituto de Ciencias de Weizmann sugieren que las dietas deberían adaptarse a la microbiota intestinal de cada persona a fin de maximizar los beneficios para la salud. Interesante. Entonces, cuando vienen las dietas de moda, ¿no? La dieta paleolítica y la dieta del carne de pollo, la dieta de los huevos, la dieta o vegetariana o vegana o crudívora, y entonces cada uno propone como si fuera la máxima y que debería ser aplicada prácticamente a todos. Pero ahora las últimas investigaciones dicen y descubren que lo más importante es dar con la dieta, digamos, de cada uno, con la dieta que se acomoda a nuestra microbiota, a nuestra manera de funcionamiento de nuestro organismo. Se empezó a hablar sobre unas sustancias que le llaman prebióticos. ¿Cuáles son los prebióticos? Bueno, el primer grupo muy importante son los fructooligosacáridos. El nombre es muy rimbombante, así muy grande, ¿verdad? Pero la palabra fructo quiere decir, bueno, pues que probablemente los vamos a encontrar en los frutos. Y oligosacáridos es un tipo de sacáridos un poquito más complejos que el azúcar refinada, ¿ya? Y se consignan con las letras F o S, así se conocen. Otra sustancia prebiótica es la inulina. La inulina también, vamos a decir, en qué partes de frutas y verduras o plantas la podemos encontrar. Y hay algunas otras sustancias como galacto-oligosacáridos, lactulosa, oligosacáridos de la leche materna y algunos otros que están apenas investigándose y cada semana están agregándose nuevos y nuevos. Vamos a hablar sobre los que ya están conocidos, por ejemplo, fuente de los fructooligosacáridos. Una que le pueden encontrar con mucha facilidad, el plátano. Simplemente comiendo plátano
ya tienen surtidos toda la fuente de los FOS, que son los prebióticos importantes para que en su intestino se establezca una gran variedad de los microorganismos benéficos. Pero también la cebolla. Hay gente que dice, oh, yo no como cebolla porque la cebolla me hace oler la boca, ¿qué dirá mi novio, qué dirá mi novia, qué dirá mi esposo, mi esposa? Pero la cebolla es muy importante por varios sentidos. Una de las razones de tanta importancia de la cebolla es que es una fuente importante de los FOS. La raíz de achicoria, los espárragos, la cebada y lo que llaman los pseudotrigos. Pseudotrigos no son trigos, de hecho, son pastos, ¿verdad?, que producen granos. Y estos pseudotrigos se consumían antes, en la antigüedad. Por ejemplo, en Italia, en Sicilia, ahora hay todo un movimiento increíblemente grande de gente que todos ayudan a producir eso, lo que llaman los cereales antiguos, que mayoría de ellos no son otra cosa que pseudotrigos. Son pastos que producen granos y estos granos no contienen gluten, no producen alergias en el organismo, son súper nutritivos, mucho más mineralizados que el trigo común y muy benéficos precisamente para restablecer en el cuerpo la diversidad, la gran diversidad de los microorganismos. La jícama es una raíz muy mexicana o muy latinoamericana, una raíz blanca, que parece un poquito a rábano pero grande. Se consume principalmente en la época de mucho calor. Bueno, la jícama contiene los FOS, es una de las fuentes muy importantes. Ajo, pariente de cebolla, es también una gran fuente de los FOS, y el porro. Entonces aquí tenemos algunas sustancias donde podemos encontrar los FOS y podemos incorporarlos a nuestra alimentación para ayudar a los microorganismos benéficos a establecerse en nuestro intestino. ¿Qué son los FOS? Tienen un sabor dulce y se utilizan para mejorar el sabor de los productos, para disminuir la cantidad de azúcar. Bueno, esto lo aprovecha mucho la industria, que está siempre en búsqueda de los FOS, porque ya se ha descubierto que tanta azúcar en todo lo que comemos no nos hace bien para la salud. También son una fibra que no podemos digerir. Dirán ustedes, ¿para qué quiero comer fibra que no puedo digerir? Bueno, estas fibras son transportadas hasta el intestino grueso, donde sirven de alimento a bacterias que producen fermentación. Y el resultado de esta fermentación son cosas interesantes. Por ejemplo, muchos investigadores de repente están sorprendidos porque descubren que nuestro cuerpo produce la vitamina B12. Se ha discutido muchísimo esto cuando gente que está criticando a la manera vegana de alimentarse, dicen, es que los veganos, todos los veganos terminan con deficiencia de vitamina B12. Pues no terminan con ninguna deficiencia si llevan bien la dieta vegana, porque el tipo de alimentos prebióticos ayuda a establecer en el intestino grueso algunos microorganismos que producen esta vitamina B12. O sea, no hay necesidad de comer carne, como sugieren a veces el hígado, ¿no? Coma hígado para que tenga vitamina B12. No hay nada de eso, es necesario. Simplemente, si consumen suficiente cantidad de los FOS, van a tener suficiente vitamina B12. Algunas especies de Lactobacillus, unas bacterias que forman parte de la flora protectora del intestino grueso, tienen tendencia a alimentarse y por lo tanto a fermentar inulina y los FOS. Por este motivo, los FOS se presentan como un probiótico o prebiótico, más bien correctamente, que alimenta las bacterias buenas en el intestino. ¿Cuáles son las propiedades de los FOS? Mejoran el tránsito intestinal. ¿Cuántas veces van ustedes al baño? Una buena pregunta. Bueno, aquí estamos hablando del tema, no es ninguna vergüenza preguntar.
¿Saben? Hay personas que van al baño una vez al día, hay personas que van cada vez 2 días, cada vez 3 días. Una vez di una conferencia a un grupo de jóvenes y una jovencita que estaba en primera fila recorría a todos, preguntarle cuántas veces iban al baño, y cuando llegó la jovencita estaba delgadita, bien parecida, dice: yo, si bien me va, voy una vez a la semana. Una vez a la semana hago popó. Y entonces yo le pregunté: oye, ¿y no te has preguntado alguna vez en tu vida qué pasa con los excrementos en tu cuerpo si no vas al baño más que una vez a la semana? ¿Qué pasa con todo lo que comiste que se está pudriendo dentro de tu cuerpo? Obviamente produce una intoxicación bárbara y problemas de salud bárbaros. Los FOS mejoran el tránsito intestinal, es muy importante. Debemos ir al baño mínimo 2 o 3 veces al día, quiere decir, las veces que comemos debemos ir al baño. Entonces los FOS aceleran la digestión, aumentan la vida microbacteriana en el cuerpo humano, protegen contra trastornos digestivos y son el alimento base de las defensas del organismo. Quiere decir que las defensas del organismo no solamente consisten en la parte inmunológica del sistema inmunológico en sí, sino son extendidos, digamos, por los microorganismos benéficos que habitan dentro de nuestro intestino. También sirven como edulcorantes, poseen menos calorías que azúcar, promueven una mayor absorción de calcio, que es algo importante para las damas que ya pasaron a la menopausia y entonces empiezan a descalcificarse. La razón por qué se descalcifican las damas más que los hombres después de la menopausia es porque el cuerpo de la mujer se desintoxica cada 28 días por medio de la menstruación. Una vez que cesa la menstruación, entonces la mujer debe cambiar su alimentación si es que había hasta entonces consumido carne, leche, huevo y algunos alimentos procesados, porque en esta época de su vida pierde una muy importante manera de desintoxicarse. Esto acidifica al cuerpo y el cuerpo trata de defenderse contra la acidificación y dispone calcio de los huesos. Y esto lo llamamos descalcificación. Sencillo, ¿verdad? Sencillo de decir, pero difícil de incorporar a la vida. ¿Cómo voy a hacer este cambio para que el cuerpo se alcalinice y no se acidifique? Muy bien. Y entonces también los FOS reducen la lipogénesis, produciendo una menor acumulación de grasas en la sangre. Lipogénesis se refiere principalmente a los lípidos, a lo que son el colesterol, los triglicéridos, todo eso son lípidos. Son importantes porque precisamente en los lípidos que se acumulan en el cuerpo utiliza a los lípidos o a las grasas como un depósito de toxinas. Cuando nuestro cuerpo se intoxica y no logra eliminar las toxinas a través de los riñones, a través del hígado, a través de la piel o a través de los pulmones, guarda las toxinas en la grasa. Es muy frecuente que las personas que están gorditas y que tienen un sobrepeso y de repente toman una dieta para rebajar de peso y entonces se intoxican. ¿Por qué? Porque en la grasa estaban guardadas las toxinas a lo largo de los años. Okay. Segundo, prebiótico muy importante se llama inulina. La inulina la podemos encontrar en Arctium lapa, que es nombre estrambótico científico para la bardana. Los orientales comen bastante bardana y dicen que es muy bueno para la salud y no están lejos de la verdad. La bardana es una de las más importantes fuentes de inulina, un prebiótico. Taraxacum officinale, que es el diente de león, en la raíz contiene también inulina, este importante prebiótico.
La Echinacea purpúrea contiene inulina en las raíces, pero también en toda la planta. En las raíces de Artemisia vulgaris también se encuentra la inulina. Y luego, si se les hace muy difícil conseguir alguna de estas plantitas, podemos buscar la Punica granatum, que es la granada, la que vemos aquí del lado derecho, granada, pero no cualquier parte de la granada. Estamos hablando sobre una parte específica de la granada, que es el pericarpio. Quiere decir que esta parte blanquita que normalmente tiramos y no comemos, bueno, esta parte blanca, el pericarpio, contiene la inulina. Quiere decir que es una sustancia que da chance a los microbios benéficos establecerse en nuestro intestino. Mucha gente piensa que no hay necesidad de conseguir para nuestro cuerpo los prebióticos, que es suficiente tomar probióticos. Por ejemplo, hay médicos que dicen al paciente: toma un antibiótico y luego para establecer de nuevo la flora intestinal debes tomar muchos yogurts y con esto se te vuelve a componer intestino y la flora intestinal. Bueno, se va a componer un ratito, pero las lactobacterias se van a encontrar que no pueden sobrevivir muy bien en un ambiente falto de prebióticos. Entonces, tan importantes son los prebióticos como los probióticos. ¿Cómo podemos aumentar la biodiversidad en nuestro intestino? Ok, ahora ya llegamos al meollo de lo que vamos a hablar. Entonces, en primer lugar, no tomar antibióticos. Los antibióticos, como dice bien su nombre, antivida, eliminan no solamente los patógenos de nuestro intestino, sino también eliminan una gran cantidad de microorganismos benéficos. Cada vez que tomamos un antibiótico, y hay gente que a veces toma el antibiótico como si fueran dulces, como si fueran píldoras de uso diario, dice: me duele la garganta, antibiótico, tengo una infección en la orina, antibiótico, tengo un dolor, antibiótico, casi todo le ponen antibióticos, ¿no? Número uno, con esta se hace muy rápidamente una resistencia al antibiótico en cuestión. Quiere decir que el antibiótico que en principio funcionaba ya no funciona y hay que tomar más dosis o otro antibiótico de nueva generación. Pero también cuando nosotros vamos al baño, entonces estos antibióticos que comimos pasan en el sistema de cañería de las ciudades, luego pasan a las plantas procesadoras. Y estas procesan, quitan ciertas sustancias, pero no están preparadas para quitar antibióticos. Entonces los antibióticos poco a poco pasan al agua del mar, agua de los ríos, al sistema de la naturaleza, a las plantas. Y entonces empiezan a crear una reacción sistémica grande en la naturaleza, un desorden grande. La segunda condición para aumentar la biodiversidad en el intestino es comer fruta y verdura. Fruta y verdura me refiero no fruta y verdura congelada, ni fruta y verdura en latas, sino fruta y verdura así como Dios la creó desde el jardín, sin aplicación de agrotóxicos, a mordidas. Lavada, bien desinfectada, pero a mordidas. Eso es muy importante. Luego, limitar alimentos procesados industrialmente. ¿Cuáles son? Pues todo lo que viene enlatado, lo que viene embotellado, lo que viene empacado con etiquetas, con letras chiquitas. Bueno, todos son alimentos procesados industrialmente. ¿Por qué? Por estar industrialmente procesados, deben tener conservadores. Y a veces tienen saborizantes, colorantes y texturizantes y espumantes y aclarantes y una serie de otros químicos que cuando entran en contacto con nuestra biota, en nuestra biota intestinal,
Entonces la biota intestinal dice, oh, pues me mandaron aquí muchos químicos, mejor me voy, mejor me extingo, que aquí no tengo buenas condiciones de vida. Quiere decir, mientras más alimento procesado comemos, las sopas instantáneas, las latas de cualquier forma, incluso hay gente que toma leche de soya empaquetada en Tetra Pak, ¿verdad? Que se les hace excelente opción, pero en realidad cuando tomamos soya en Tetra Pak es totalmente diferente a que nosotros tomemos realmente la soya, la dejamos hidratar y hacemos un licuadito y lo tomamos, porque cuando hacemos eso tomamos, digamos, los gérmenes de la microbiota y la renovamos en nuestro intestino. Sino cuando tomamos una soya en Tetra Pak, entonces a lo máximo nos va a servir como un prebiótico, pero no un probiótico, que es decir, no va a contener y no va a promover la biodiversidad de la microbiota en nuestro cuerpo. Y limitar carne, leche, huevo, lácteos, alcohol, refresco y no fumar. Esas son las reglas básicas que repetimos, pues desde luego, muchísimas veces en nuestras cápsulas y nuestras transmisiones. Y luego el último, pero no el menos importante, es bajar el estrés. ¿Por qué bajar el estrés? Cuando nos estresamos, producimos una respuesta hormonal en nuestro cuerpo. Primero salta el cortisol, luego ordena a las demás hormonas a alborotarse. Y cuando el cuerpo no logra ni pelear ni huir, que es la mayoría de las ocasiones que sucede a las personas que vivimos en las ciudades, los conflictos normalmente no se resuelven huyendo o peleando. Simplemente nos tragamos la tensión y entonces el estrés acumulado o tragado que no logramos expresar de ninguna manera, y entonces produce una intoxicación de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo mandó toda la sangre a la cabeza y a los músculos y desangró, por decirlo de alguna manera, a nuestro hígado, que es el principal órgano dedicado a desintoxicar a nuestro cuerpo. Por esto, cuando nos estresamos y nos tragamos el estrés durante mucho tiempo, y entonces tarde o temprano nos vamos a enfermar de hígado y vamos a intoxicar al resto del cuerpo. Como el hígado no puede desintoxicar correctamente al cuerpo, entonces manda el trabajo a los riñones. Y cuando los riñones se saturan y ya no pueden, entonces mandan el trabajo a la piel. Y cuando la piel ya no puede, por medio de erupciones, expresar y quitar el exceso de las toxinas, entonces pasa el trabajo a los pulmones y nos da asma o alguna fibrosis, por ejemplo, pulmonar, o que puede llegar incluso a un cáncer pulmonar. Esa es la consecuencia del estrés. El estrés es el silencioso asesino, es una cosa seria para quitar, digamos, de nuestra vida y limitarla. Entonces la gente dice, es que ¿cómo no voy a estresarme si la situación está muy estresante? Bueno, recuérdense, el estrés está dentro de uno, no está fuera de uno. No depende de lo que pasa afuera, depende de lo que uno piensa o lo que siente adentro. Y entonces controlando el estrés es muy importante para aumentar la biodiversidad en nuestro intestino. Fíjense cómo está la relación. No solamente lo que comemos, sino lo que pensamos y sentimos influye en la cantidad y la variedad de los organismos benéficos en nuestro intestino. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de los inmunosupresores. Los inmunosupresores básicos son PCB, que son bifenilos policlorados. ¿Dónde los encontramos? Esos normalmente se encuentran en el agua clorada. ¿Qué es lo que hacen los PCB? Bueno, los PCB son cancerígenos y producen una serie de desórdenes en el cuerpo, pero principalmente disuelven la grasa en glóbulos blancos, quiere decir la grasa que protege al glóbulo blanco, la eliminan prácticamente. Disminuyen, en términos prácticos, disminuyen la cantidad de glóbulos blancos en su cuerpo y con eso la capacidad del cuerpo a defenderse.
Luego el benceno es otro, un inmunosupresor básico que puede causar cáncer, puede causar SIDA, puede causar otros desórdenes inmunológicos importantes en nuestro cuerpo, y se encuentra principalmente en algunos alimentos procesados y en cosméticos, shampoos, cremas y todas esas cosas cosméticas inventadas por la industria para embellecernos. Bueno, muchos de ellos contienen benceno, y el benceno hace un desorden en el sistema inmunológico. Luego el asbesto, que se encuentra en los textiles, en tinacos, material de construcción y a veces incluso en azúcar. Y a veces la gente dice, yo no tengo asbesto en mi casa. Bueno, pero el techo de su casa está hecho de asbesto. Y algo peor, su tinaco, donde se acumula el agua, ¿verdad? Donde se guarda el agua que va a ser luego bebida o consumida por los habitantes de la casa, está hecho de asbesto. Entonces el asbesto destruye la ferritina en los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, al detectar el asbesto, lo detectan como una sustancia dañina, tratan de envolverlo, pero como el asbesto está formado con una especie de espigas, como una especie de dagas, entonces estos perforan el glóbulo blanco y destruyen la ferritina. Colorantes azoicos, que son generalmente utilizados en los insecticidas, en los tintes de pelo, tintes de cabello es una de las fuentes. Y el último caso son los metales pesados. Por ejemplo, ¿dónde lo encontramos principalmente? En el agua, en pasta de dientes, en vasijas metálicas, por ejemplo, vasijas de aluminio, en amalgamas y en algunos medicamentos. Típicamente los medicamentos antiacidez. La gente que toma ciertos medicamentos para disminuir la acidez o reflujo en el estómago, bueno, sepan que están tomando también metales pesados, y esos a la larga van a impactar su sistema inmunológico. Muy importante es el buen acceso a la vitamina C. La gente normalmente piensa que la vitamina C se encuentra solamente en los limones o en los cítricos. Pues nada, esto es cierto. La vitamina C se encuentra en mucho mayor cantidad que los cítricos en la guayaba. La guayaba, la tenemos aquí en la imagen, es una importantísima fuente de vitamina C. Y en los países donde hay invierno largo, pueden hacer un chucrut, que es una especie de fermentado a partir de la col, puede ser col blanca, col roja, se le añade un poquito de sal del mar y se le añade un poco de cebolla, un prebiótico importante, y entonces se machaca primero para que se salga el líquido celular, luego se sumerge en su propio jugo, se pone una pesa encima y se deja unos 10 días a fermentar. Cuando fermenta, entonces se genera una gran cantidad de lactobacillus ahí. Y entonces la col, que de por sí es un excelente prebiótico, se convierte en probiótico, una sustancia que contiene los lactobacilos, que añade los nuevos microorganismos a nuestro intestino y ayuda a establecer un equilibrio correcto del sistema inmunológico. Entonces la gente dice, bueno, pero es mucho trabajo, yo no voy a hacer un chucrut, además no sé cómo hacerlo. Bueno, todos los que son usuarios del canal de Instituto Comedius, espero que ya saben y ya experimentaron cómo hacer chucrut. Pero hay personas que piensan, bueno, busco en una tienda un chucrut en una botella, un chucrut esterilizado. Bueno, un chucrut esterilizado probablemente tiene algunas características de prebiótico, limitadas, pero las tiene. Pero deja de ser probiótico. Quiere decir que no contiene los organismos vivos. La única manera de añadir los organismos vivos, los microorganismos vivos a nuestro intestino, los benéficos, es hacer el chucrut en su casa. ¿Y cuáles van a ser los microorganismos? Bueno, los que están propios a su alrededor.
esos son los mejores para cada uno. Quiere decir, lo mejor no es cosificar las cosas y decir, voy a comprar chucrut porque Comenius dice que chucrut es muy bueno para la salud. No, hacer el fermentado en su casa y tomar el chucrut. Y entre los probióticos se encuentran muchísimos, los búlgaros de agua, la kombucha, el kimchi, una gran cantidad de fermentados que todos tienen algo en común. Y lo común que tienen es que todos contienen una gran cantidad de microorganismos, unas comunidades de microorganismos, que al ser ingeridos se incorporan parcialmente en las diferentes partes del intestino y establecen un equilibrio, eliminan las bacterias y los microorganismos patógenos y establecen los buenos. Y esto fortalece nuestro sistema inmunológico. Aquí está una lista de algunas plantas que ayudan a establecer el equilibrio entre los microorganismos patógenos y entre los microorganismos benéficos. Por ejemplo, el té, artemisa, que ya dijimos, la carota, que es la zanahoria, el vino, el orégano hipérico, milenrama, la albahaca, eucalipto, Vaccinium myrtillus, Glycyrrhiza glabra, junípero, salvia, cítricos en general, Poniculum vulgare, el fenogreco, Rosmarinus officinalis, romero, el maíz, el apio y lauro. Esas son algunas de las plantas. Un lugar muy especial para establecer el equilibrio en el intestino es la sábila, aloe vera. Es increíble, es un prebiótico increíble, que ayuda a nuestros intestinos a restablecer lo que perdimos por contaminación, por comida industrializada, por malos hábitos de vida, por estrés, por diferentes razones que ya mencionamos. Miel mezclada con agua tibia, como una bebida, es un excelente prebiótico. El propóleo, que es un excelente prebiótico y probiótico, aumenta el sistema inmunológico y es antibacterial. Y entonces aquí vimos varias opciones para equilibrar nuestro sistema inmunológico y hoy nos enfocamos a una parte que es normalmente desdeñada por los investigadores porque todos se van sobre el sistema linfático y sobre las partes del sistema inmunológico, pero quizás para mí la parte del sistema inmunológico más importante se encuentra en la biota en el intestino.